Amén. So, después me invitó el pastor de su papá que estaba acá y yo estaba viajando a Guatemala, él acaba de llegar, no sé cuánto más tiempo va a estar el cabrón, pero él nos va a contar eso un poquito más. So, yo amo a Guatemala, pero mi esposa es de Guatemala. Hablo medio chapín porque mi esposa, pero mi esposa cocina mejor comida peruana que muchos que yo conozco. So, porque me ama. Mentira, sí, ella hace muy rico los haciendo, aprendiendo con la peruana. Pero voy a invitar sin más que decir a nuestro al pastor que está invitado, pastor, por favor, al Milton, ¿verdad? ¿Cómo te gusta que te diga? Milton, pastor Milton, por favor, bienvenido. Gracias, varón. Es todo tuyo, toma el tiempo que necesitas. Aquí estamos para las 12 de la noche, ¿verdad, iglesia? Ahí en Guatemala predican 3-4 horas y es normal. A mí no me sentía ahí chiquito. Ahora, yo le ayudo con eso o podemos ver. Buenas, amados hermanos, es de verdad, para mí estar en este lugar, esta iglesia, es una bendición de Dios. Y más aún estar acá con mi familia. Como decía mi hijo, nos acompaña Carlita, amén. Póngase el pie, hermana Carlita. Ella es una misa, gloria a Dios, alguien que tiene una voz muy especial. Yo no la había oído así como la oí hoy. Dios le ha dado algo especial. Su hijo Brandon, también es un siervo toca el saxofón, me han contado. Así que también gloria a Dios por eso. Mi esposa, que le voy a pedir que venga a mi lado, por favor. Amén. Ya le para que lo salude. Ella se llama Lidia. Con ella tuvimos estos 5 preciosos hijos. Pónganse de pie, mis 5 hijos. Nuestros 5 hijos. Qué buena declaración, qué bueno. Ellos son nuestros 5 hijos. A ellos no les gusta que diga las edades, no voy a decir las edades. Bueno, pónganse sentaditos. Danilo, ponte de pie. Amén. También él es un salmista. Dios le dio también el talento del canto. Y todo lo que Dios nos da es para gloria y honra de su nombre. Así que para nosotros como papás, para mi esposa y para mí, que estar con nuestros hijos ministrando en Guatemala, ministramos juntos, a excepción de Gustavo, que él está aquí, pero los otros 4 están allá. Y hemos ministrado allá en diferentes lugares, en diferentes iglesias. Yo extraño mucho el no estar con ellos cantando, porque allá cantamos juntos siempre. Pero pues hoy estamos descansando un poco, ellos han sido bien considerados conmigo. Entonces, hermanos, es para nosotros de verdad una alegría. Y con nuestra vida nosotros le decimos a la gente que sí se puede tener hijos sirviendo al Señor. Aún a pastores, porque algunos piensan que no se puede, y sí se puede, mis hermanos, servir juntos en familia. Se puede cuando nosotros le pedimos a Dios y cuando nosotros buscamos eso y infundimos eso en nuestros hijos. Yo le voy a dar tiempo a mí. Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Nos sentimos súper de estar aquí en este país y conocer gente que adora a Dios. La verdad que nos sentimos privilegiados de estar con pueblo que adora. A las iglesias que hemos ido nos hemos sentido bendecidos. Yo sé que es Dios el que ha abierto las puertas para que les visitemos a cada una de las iglesias y les animamos a seguir adelante, mujeres. Es tiempo que nos levantemos y que le sirvamos a Dios, que el varón que está a nuestro lado jale a los hijos
para que cuando el Señor nos llame, nos vayamos las familias completas. Y si no hay, pues a interceder, ¿verdad? A orar, porque sabemos que las mujeres somos madres intercesoras, que clamamos por nuestros esposos, clamamos por nuestros hijos, para que seamos muy bendecidos en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio y ante la sociedad. Es un gozo muy grande el estar aquí. Dios me los bendiga. Y es un gusto conocerles. Bien, ahora sí, vamos a entrar a la palabra. Como decía el pastor Jorge, en Guatemala son 3 horas. Amén. Y qué bueno que es una iglesia en la que hemos hallado pues esta libertad, porque sí, casi siempre hay que poner un cronómetro ahí. Hay que poner un cronómetro para medirse uno el tiempo, porque allá pues a veces uno se extiende y la gente tiene mucha hambre de palabra. Yo sé que la gente tiene hambre de palabra. Y saben, la declaración del pastor Jorge cuando dijo que algo está pasando aquí. Cuando un siervo de Dios dice ese tipo de declaraciones, de verdad está abriendo puertas y está haciendo una declaración poderosa, porque hay rompimientos en el ambiente, mis hermanos, espiritual, cuando nosotros hacemos las declaraciones en fe. Y él decía algo cuando tomó el tiempo, en el inicio decía que hay que quitar los límites. Él decía que hay que quitar los límites, que Dios quiere hacer algo más. Yo creo en esa palabra. Nosotros nos hemos dado cuenta en el poco tiempo que tenemos de estar aquí, en las pocas iglesias que hemos visitado, cómo Dios se está moviendo. No porque nosotros vengamos, sino porque Dios tiene un tiempo específico para cada cosa en cada lugar. Y muchas veces, hermano amado, sucede lo mismo que la escritura nos cuenta allá en Juan capítulo 5. No voy a predicar, pero solo lo traigo a mención porque me toca en mi corazón decir esto. Cuando usted mira Juan capítulo 5, dice el Señor que ahí en el verso 2, Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, dice ahí, cerca de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 porticos. Y me llama la atención que dice en la puerta de las ovejas. Y aquí hay una puerta, mis hermanos. Yo creo que hay una puerta espiritual. Hay una puerta espiritual, la cual el varón de Dios, la cabeza, que es el pastor. Yo sé que la cabeza de la iglesia es Cristo, pero en una iglesia la autoridad es el pastor. Y cuando el pastor abre la puerta para la presencia de Dios, cuando el pastor abre la puerta para que el Señor haga cosas, el Señor con gusto entra. Y con todo gusto empieza Él a hacer lo que Él quiere hacer con la iglesia. Y dice la palabra del Señor en este versículo, en Juan capítulo 5, verso 2, y había ahí 5 porticos. Y dice: en esto ya hacía una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos, de paralíticos. Yo creo, hermano, que yo he visto, yo no sé la situación de esta iglesia, pero yo creo que la situación de esta iglesia es mejor porque se le da lugar al Espíritu de Dios. Pero he andado en algunas iglesias en Nueva York, en algunos lugares cerca de Nueva York, y aquí también, hermano, y he visto el estado espiritual de la iglesia. He visto cómo está, pero hemos visto también una palabra. Es como que fuéramos a mover. Y dice ahí que estaban las personas necesitadas, los enfermos, los paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque dicen 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque
del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Yo hago una declaración aquí, hermanos. Nosotros venimos a agitar las aguas, venimos a remover su espíritu, venimos a sacudir en el nombre de Jesús, venimos a avivar algo dentro de usted, a encender algo dentro de usted. Yo sé que usted puede estar encendido, pero Pablo le dijo un día a Timoteo: aviva el don de Dios que hay en ti. Ese don debe ser, ¿entiende? Debe haber una chispa encendida, debe haber un fuego encendido en nosotros. La iglesia en Estados Unidos está cómoda. La iglesia en Estados Unidos, una parte está como dormida y piensa que está viviendo el evangelio de Cristo, pero no lo está viviendo como Dios quiere. A mí me dieron la visa con mis hijos, con mi familia, milagrosamente. Era joven, fui deportado 2 veces. Y el año 2014 Dios nos dio la visa. Y entramos y empezamos a llegar a las iglesias con el tipo de mensaje que estamos dándole a las iglesias cuando llegamos. Y Dios nos ha enseñado lo que está pasando en este lugar, en la iglesia, porque Dios ama a la iglesia y Dios quiere remover a la iglesia. Dios está preparado a su iglesia, porque pronto viene el Señor. El Señor viene pronto, muy pronto, más rápido de lo que nosotros nos imaginamos, y va a ser una sorpresa, porque la Biblia dice que Él vendrá como un ladrón en la noche, que no avisa para llegar. Entonces nosotros necesitamos algo. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos renovar nuestra mente, porque muchas cosas se han metido en nuestra mente. Porque oiga bien, yo recuerdo la iglesia de unos 25 años atrás. Yo recuerdo la iglesia de unos 30 años atrás. Era una iglesia, hermano, de más búsqueda. Era una iglesia de más entrega. Era una iglesia que creía y era una iglesia que estaba esperando a Cristo. Pero hoy muchas cosas se han metido en la mente de la gente, metido en el pensamiento. Por eso hoy queremos hablar de una mente renovada, de una mente que Dios renueva a través de su palabra, porque la tendencia humana es tras su anhelo y su deseo. Isaías, ahora sí quiero que abra Isaías capítulo 55 versículo 8. Dice Dios: pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, declara el Señor, son vuestros. Hay una diferencia marcada entre nuestros caminos y los caminos. Tenemos la tendencia a irnos tras nuestros deseos. Tenemos la tendencia, es decir, la costumbre, la debilidad de irnos tras nuestros deseos. Por eso el Señor quiere que nosotros entendamos que hay una diferencia muy marcada, y nosotros tenemos que perseguir, tener el pensamiento de Dios. Hermano amado, poder descubrir qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios quiere. Debe ser nuestro deseo, debe ser nuestro anhelo, querer saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. Mayormente cuando estamos hablando de iniciar un nuevo año 2015, estamos en los primeros días del año 2015. ¿Y cuál es la mentalidad de la gente en el mundo? ¿Cuál es la mentalidad de la gente? Tener un mejor, tener más, comprar una casa mejor, y cosas que tienen que ver con este tipo de situaciones. La gente está pensando, hermano amado, cuando vamos a las calles y miramos a las personas ahí, mi hermano acaba de ir. Ustedes fueron a Guatemala. ¿Se puede comparar Guatemala con Estados Unidos? ¿Se puede comparar Guatemala con los países centroamericanos, Salvador, Nicaragua, Honduras? No.
Son países pobres, no tienen la belleza de este país, no tienen las calles de este país, no tienen las carreteras de este país, no tienen los edificios de este país, los puentes de este país, y no tienen las cosas hermosas que hay aquí, y eso es muy atractivo para los ojos. No tienen las comodidades que hay aquí. La mayoría de iglesias allá son iglesias que no tienen el tipo de comodidad, alfombra. Solo las mega iglesias tienen alfombra y tienen butacas y toda la cosa, pero la mayoría de iglesias allá son sencillas. Aquí hay mucha comodidad, porque es el país que Dios quiso bendecir con abundancia de cosas. Pero la gente, me decía un pastor en Nueva York, que él estaba contento cuando había llegaban. Imagínese usted, llega un ministro de alabanza como estos muchachos que usted acaba de ver a su iglesia. Pastor me contaba de un ministro que llegó y me contaba que tenía una voz tan linda y tenía algo tan, me contaba él, tenía algo tan especial que Dios, y él estaba contento porque ya tenía un ministro de alabanza. Estaba feliz. Venía de Honduras, me parece que dijo, y él venía bien ungido de Honduras. Allá ministraba la iglesia, una bonita iglesia, ministraba la alabanza en una bonita iglesia, y él estaba feliz porque ya tenía un ministro de alabanza, necesitaba un ministro de alabanza. Y el muchacho empezó a servir en la iglesia y estaba muy bonito en la iglesia, pero luego consiguió un trabajo. Y cuando consiguió el trabajo, empezó a faltar a la iglesia. Ya no iba a la iglesia. Y después consiguió otro trabajo. Y después él quería ministrar en la iglesia, me contó él. Quería ministrar en la iglesia, pero él sabía que estaba involucrado con una muchacha. Pero él no podía permitirle ministrar en la iglesia porque él sabía que estaba en un pecado y no quería dejarlo. Entonces, lo que quiero decirle es que los pensamientos de la gente, porque cuando viene de allá, dice, yo allá voy a buscar a Dios, allá voy a seguir igual, pero cuando entra el sistema de aquí, entonces se le olvida que antes allá buscaba a Dios, que antes oraba, que antes leía la Biblia, que antes una comunión, una relación con Dios. Empezaron a cambiar sus pensamientos, y sus pensamientos a llenarse de cosas materiales. Por eso, hermano, a mí me interesa mucho entender lo que dice Dios y guardar en mi corazón y en mi cabeza lo que Colosenses 3:1. Colosenses 3:1, Dios dice: por lo tanto, ya que habéis sido resucitados con Cristo. ¿Cuántos fueron resucitados con Cristo? ¿Cuántos, dice la Biblia, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando el Señor Jesucristo vino a nuestra vida, ¿qué hizo? Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de Él. Estábamos muertos en pecado, éramos practicantes del pecado todos los días, amábamos el pecado, pero cuando Él vino resucitamos, empezamos a sentir la verdadera vida. Pensábamos antes que bailar, que beber licor, que andar con muchachas era vida, pero nosotros entendimos que eso no era vida. Entonces nosotros con Cristo. Pero oiga lo que dice la Biblia: porque nos resucitamos con Cristo, dice, busquen las cosas del cielo. Busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Qué maravilloso es cantarle a Él ese coro que acabamos de cantar, al que está sentado en el trono, pero no solamente de un momento. No es solamente un canto, es un momento emocional. Porque somos emocionales y cantar es bonito, hay un gozo. A mí me gusta cantar, pero sabe una cosa: cuando dice el Señor que busquemos las cosas del cielo, no es solamente en un momento.
Dios quiere que nosotros entendamos qué es lo que vale y qué es lo que no vale, qué es lo vano y qué es lo que no se va a acabar. Por eso dice Dios, y mire lo que dice ahí: piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Usted cree esa palabra? Yo la creo porque es palabra de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Cuántas veces el hombre piensa en las cosas del cielo? ¿Será que el hombre se la pasa pensando cuál es tu voluntad para mí, Señor? ¿Qué quieres tú que yo haga este año, Señor? ¿Qué quieres tú que yo alcance? ¿Cuál es la meta tuya para mí? No estoy hablando de la meta que yo tengo como humano, sino cuál es la meta de Dios para mi vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? De eso estoy hablando. Pero para que pensar, ¿qué es lo que Dios quiere? Pensar, meditar, decirle a Dios, ¿qué quieres tú que yo haga, Señor? ¿Cuánto hice el año pasado para Dios? ¿Y qué voy a hacer este año para Dios? ¿Cuánto voy a cambiar mi nivel espiritual? Porque, hermano amado, se trata de ir de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. De eso se trata. Y no es una cuestión de emoción, claro, es una cuestión de acción, de práctica. Por eso Dios dice en Juan, primera carta de Juan 2:15, dice: no améis el mundo. Oiga eso, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Quien ama al mundo, ¿qué dice? No ama al Padre. Quien ama al mundo no ama al Padre. Eso dice en el 2:15. Usted ama a Dios, pero hay que hacer una decisión. Cada cristiano tiene un momento que decidir. Tenemos que amamos o que no amamos, que nosotros ponemos en primer lugar o que nosotros en un segundo, tercer y cuarto. Pero lo que nosotros tenemos que tener presente aquí, renovando nuestros pensamientos, es que Dios merece y debe tener en nuestra vida. En el verso 16 del capítulo 2 de primera de Juan dice: porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre. Oiga eso. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece. ¿Qué es lo que ofrece el mundo? Los malos deseos de la naturaleza humana. Te dan algo que te despierte deseo para tu naturaleza humana. El deseo de poseer lo que le agrada a los ojos. Eso dice la Escritura. Y el orgullo de las riquezas. Por eso la Biblia dice que muchos, queriendo enriquecerse, caen en lazo del diablo. Nosotros hablábamos ayer que un Dios muy fuerte es el llamado Dios Mamón. ¿Y cuál es ese Dios? Es el dinero. Y le decía a la gente que muchos recorren miles de kilómetros, miles de millas desde sus países para acá. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Por dinero, porque quieren venir por vida. Y eso no está malo, querer tener una mejor vida, pero lo malo está en que cuando tengas el dinero te olvides de Dios, o cuando tengas el dinero ya no busques a Dios como lo buscabas antes. Hagas a un lado a Dios y digas: no, hoy no voy a ir a la iglesia, cansado, trabajé mucho, mejor me quedo. Y se pone ahí relajado en su mueble, en su sofá, en su sillón, y empieza a ver una película el tiempo que le corresponde a Dios. Pero como está cansado porque trabajó mucho, llegamos a un lugar, a una iglesia donde el pastor decía: hermanos, hoy vengo cansado, porque que alguien trabaje. Pero algo que él dijo me gustó. Dijo a la gente: pero aún cansado vine con hambre. Dijo él: yo me siento renovado.
Ahora me siento fortalecido. Se me fue el cansancio, se me fue el hambre, porque ese es el poder que Dios tiene, hermano amado. Puedes venir cansado aquí y tú te puedes venir con hambre. Cuando tú empiezas a adorar a Dios y cuando tú le empiezas a dar la alabanza que merece, y cuando tú empiezas a recibir la palabra que Dios quiere, entonces cuando sientes, ya se fue el cansancio, ya se fue, porque Dios tiene el poder para ministrarte. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que pudiste darle a Dios la alabanza que Él se merece. Porque venimos a dos cosas a la iglesia: a alabarlo, a adorarlo, a reconocer su grandeza y su poder, a darle lo que Él merece. Pero también venimos a oír su consejo. Venimos a oír lo que Él nos dice a nosotros a través de su palabra. Dice Juan, verso 17: pero el mundo se va a acabar. En algunas versiones dice: el mundo pasa. Y el mundo se va acabando, hermano. Todo se deteriora. Todo necesita mantenimiento, porque todo se va deteriorando, todo se va acabando. El puente lo acaban de cerrar. ¿Por qué lo cerraron? Porque necesitaba mantenimiento. Necesitaba arreglarle algo, porque todo se va acabando. Hasta nos vamos acabando. Como dijo el apóstol Pablo, lo exterior se va desgastando, pero lo interior se va renovando. Él lo dijo, y acuérdense que él lo dijo un hombre espiritual, lo dijo un hombre que hacía la voluntad de Dios, lo dijo, recorrió distancias pensando en lo que le podía pasar, y aún, escuche bien, recibiendo maltratos de la gente, aún siendo arrastrado y apedreado, aún con necesidades y con desvelos y todo lo que él detalla en la escritura. Aún así, espiritual, dijo esas palabras. Nosotros vamos envejeciendo, empiezan a salir las canas, empiezan a salir las arrugas, y eso señal, ¿sabe señal de qué es eso? Cuando nos vamos desgastando, cuando vamos envejeciendo, cuando se salir las ojeras, cuando se empieza a caer lo abajo del ojo, cuando empieza la capota del ojito. ¿Sabe señal de qué es? De vejez. Pero la vejez quiere decir: ya te vas a ir, mi hermano. A medida que van pasando los años, tiene que saber que ya mero te vas a ir. ¿Y qué tal si sucede una cosa instantánea, algo que no se tenía premeditado o previsto, y nos vamos antes, no por enfermedad sino por accidente? Hay que tener nuestra mente bien clara en cuanto a ese tipo de cosas que la Biblia habla. Dice que el mundo se va acabando, todas las cosas, aún nosotros, las cosas con sus malos deseos. Algo maravilloso aquí, y eso es algo que nos alienta y que nos da fuerza y nos da ánimo para seguir haciendo lo que hacemos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa con el que hace la voluntad de Dios? Permanece para siempre. Hermano amado, que vas a permanecer para siempre, vas a ser eterno y vas a estar con Dios aun que te mueras. El que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Así que, mi hermano, yo necesito que la Biblia dice, recordar lo que la Biblia dice. Yo necesito que mi mente sea renovada. Yo como pastor lo necesito. Yo como necesito. El hecho de que sea pastor no quiere decir que lo sé todo y que no necesito de Dios. Yo creo que un pastor, un líder, necesita más de Dios que los demás, porque hay gente abajo de él que tiene que cuidar, hay gente abajo de él que tiene que alimentar, hay gente que tiene que guiar, y por eso yo necesito más. Por eso la Biblia dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. No debemos conformarnos a este siglo. Iglesia, tú estás aquí en Estados Unidos. Ustedes, algunos ya legalizaron su situación, algunos ya tienen papeles, algunos pueden decir, pero la mayoría vienen de otros países. Pero
Pero antes de tener esa ciudadanía que tienen de acá, si es que algunos de ustedes la tienen por la bendición de Dios, ustedes son ciudadanos del cielo. Eso dice la Biblia, que no somos de del cielo. Por eso, hermano, eso lo tenemos que tener presente. Nosotros somos peregrinos, dice el apóstol Pedro. Más de pasada, vamos pasando nada más por aquí. Pero mientras pasamos por aquí en este mundo, hermano amado, nosotros tenemos algo que Dios nos ha encomendado. Aparte de otras cosas, Dios nos recalca y nos dice: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que la iglesia hoy. Yo puedo ver a la iglesia que ya no es la misma de antes. Puedo ver que la iglesia se ha estado como durmiendo. La iglesia se ha vuelto pasiva. Vea lo que está sucediendo aquí. Los movimientos antibíblicos, los movimientos que Dios abomina, las cosas que Dios abomina, aquí están tomando poder. Más de 30 estados en Estados Unidos están legalizando la situación de casamiento del mismo sexo. Eso es abominable ante los ojos de Dios, porque Él lo dice en la palabra. Pero la iglesia no dice nada. La iglesia no se... En otros países sí nos pronunciamos, sí decimos. Pero la iglesia, que es muy grande, tendría poder para hacerlo, pero como la iglesia muchas veces está muy ocupada, está muy distraída, está muy entretenida, no se da cuenta de que el enemigo está dando muchas vidas, metiendo muchas vidas en ese tipo de vida, arrastrándolos con la pornografía y con todo lo que ven. Como eso es algo legalizado, es algo que se puede hacer cuando Dios yo lo ha dejado bien escrito ahí. Entonces vea usted, dice 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, decía a los Corintios, vuestras mentes sean corrompidas de la sencillez y pureza de devoción a Cristo. ¿Cuántos creen que el diablo está trabajando? Si venimos allá, miramos nosotros que los brujos están trabajando. ¿Para quién trabajan los brujos? ¿Para quién trabajan los encantadores, los hechiceros? ¿Siervos de quién son ellos? Allá el presidente anterior que hubo en Guatemala le dio mucho poder a los chamanes, a los brujos. Y ellos tomaron tierras para seguir haciendo brujerías. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia se durmió. Gracias, hermano, gracias. Porque la iglesia se durmió. Y por eso nosotros allá estamos tratando de despertar a la iglesia. Y por eso nosotros hacemos reuniones cada primer viernes de mes. Las hacemos con pastores. Y hemos llegado a reunir una buena cantidad de pastores. Pasamos ahí la situación de lo que está pasando en nuestro país, la que está pasando en el mundo, la situación aún de lo que está pasando aquí en este país, Estados Unidos, y cómo la iglesia tradicional que adora ídolos pensando y va queriendo jalar a la iglesia evangélica, yendo a la iglesia evangélica con la iglesia tradicional que adora ídolos. Usted sabe cuál es la iglesia. Entonces, la iglesia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dejar que esa serpiente antigua que se llama diablo haga lo que dice el apóstol Pablo. Le dice él: temo que así como la serpiente con astucia engañó a él, mentes sean corrompidas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Hermano amado, yo creo en un evangelio
¿Y usted? Yo creo en un evangelio santo. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién va a cambiar eso? ¿Quién va a quitar eso? A nosotros, aunque yo se lo corte a mi Biblia, le agarre una tijera y le corte ese pedazo, hay otras Biblias que tienen ese versículo. Santidad nadie verá al Señor. El Señor dice: sean santos así como yo soy santo. Cuando nosotros le cantamos a Él acerca de su santidad, también debemos recordar que Él demanda la santidad en nuestra vida. Por eso dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, después del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es la situación del viejo hombre. No podemos volver a ser como éramos antes. Debemos siempre tener la tendencia del hombre de Dios es volver al pecado, porque a Israel le pasó. Cuando Israel se alejaba de Dios, entonces volvía a las obras de otras naciones, y entonces venían sus enemigos, y sus enemigos los aprisionaban, los maltrataban. Pero cuando ellos se acercaban a Dios, clamaban a Dios, entonces Dios enviaba a una mujer, y Dios no daba al pueblo victoria. Pero todo estaba en que ellos se alejaban de Dios y empezaban a ser como eran antes en Egipto. Por eso es importante, hermano amado, que nosotros tengamos presente que hay aquí adentro. Mientras tú estés en este cuerpo, mientras tengas piel, mientras tengas huesos, estás en un cuerpo que si tú no buscas a Dios, te va a arrastrar. Yo lo he visto. Y si usted es honesto con Dios y con usted mismo, usted sabe que este cuerpo lo quiere arrastrar a lo que no le agrada a Dios. Yo veo muchos jóvenes, me decía el pastor, jóvenes de esta iglesia, decía él, no vinieron hoy y los vieron ¿en dónde? En la discoteca. Así, una cosa increíble. Pero ¿cómo es que está en la mente de que se puede servir a Dios y servir al mundo? Porque se aleja de Dios el hombre. Y cuando el hombre se aleja de Dios, su espíritu va durmiendo. Y las cosas espirituales van tomando menos importancia, y las cosas materiales van tomando más importancia. Su carne se va haciendo más gruesa. Y aunque Jesús dijo, el espíritu está, ¿qué dijo él? ¿Cómo está el espíritu? Está dispuesto. Pero la carne, ¿qué? ¿Qué dijo de la carne? Es débil. ¿Cuándo dijo eso? Lo dijo cuando él invitó a sus discípulos a orar, y ellos prefirieron dormir. ¿Se da cuenta usted y por qué Jesús dijo eso? Y eso pasa a la iglesia. Iglesia, hoy nunca nosotros debemos volver a nuestro primer amor con Dios. Hoy más que nunca nosotros debemos hacernos metas espirituales y no permitir que el enemigo engañe nuestros sentidos. Hermano amado, el Señor va a venir. Y Él viene por una iglesia sin mangas, por una iglesia que lo está esperando, por una iglesia que no ha dejado en Él. Yo he hablado con pastores que ya no creen lo mismo que creían antes. Y he visto, hermanos, pastores famosos que ya el rapto, ya no creen en la venida del Señor. Yo no sé si usted cree, pero si está escrito. Una de las primeras del enemigo, atacar y dardear la mente del cristiano. ¿Por qué va a atacar y a dardear la mente? ¿Por qué va a mandar dardos a la mente? Porque si controla el cuerpo.
La Biblia dice que tal son los pensamientos del hombre. Si nosotros no entendemos que nuestros pensamientos tienen que transformarse y permitimos que nuestros pensamientos sean igual, yo creo que vamos a tener problemas con el Señor. ¿Cuándo vamos a tener problemas con Él? En el día en que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos, dice la Biblia, compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos nuestras buenas o nuestras malas obras, de hacia dónde se inclina la balanza de nuestra vida. ¿Cuánto tú hiciste para el reino de Dios? Este mundo está en tinieblas y necesita de una iglesia que alumbre. Esa iglesia que el Señor Jesucristo dijo es luz. Esa iglesia que el Señor Jesucristo dijo es sal de esta tierra. Hoy el mundo necesita, misma creación está esperando la manifestación de sus hijos. ¿Por qué tarda el Señor su venida? ¿Por qué tarda su venida el Señor para dar oportunidad? Pero si tarda, entonces si tarda más de lo que nosotros pensamos, mucha gente se acomodaría. Entonces Él tendrá que venir cuando menos pensamos. Hay un texto en la Biblia, yo quiero que lo miren en Génesis 30. Dice en Génesis 30, verso 37, Jacob por su parte siguió cuidando las otras ovejas de Labán, verdes de álamo, almendro y castaño, y las peló de forma que se pudieran ver rayas blancas. Luego puso las varas ya peladas frente a los rebaños, en el lugar donde bebían agua. Allí era donde los machos con las hembras, y como lo hacían delante de las varas, las crías nacían rayadas, manchadas y moteadas. Entonces Jacob las apartaba y las ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. Así como Jacob así fue como su propio rebaño, reparándolo del rebaño de Labán, separándolo. Cada vez los animales más gordos se unían para tener crías. Jacob varas en lugar donde, de manera que pudieran ver las varas en el momento de unirse. Pero cuando venían los animales más flacos, no ponía las varas, y así los animales más flacos eran para Labán. Algo que me impresiona a mí es que lo que ellos miraban reproducían, lo que las ovejas miraban reproducían. Yo le pregunto a la iglesia, ¿usted es oveja? ¿Cuántos son ovejas aquí? Todos son ovejas del redil del Señor, ¿verdad? Y oiga, esas ovejas cuando miraban lo que Jacob les ponía enfrente, reproducían. Y yo le pregunto a la iglesia que somos ovejas del prado del Señor, ¿qué es lo que, hacia dónde está apuntando nuestra mirada? ¿En qué estamos pensando? Nosotros miremos es lo que vamos a reproducir. ¿Hacia dónde está tu atención máxima? ¿Hacia dónde está, iglesia, tu interés? ¿Hacia dónde está tu corazón? ¿Qué se está metiendo en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay, iglesia, en nuestro corazón? Porque de lo que hay en el corazón, un apasionado, ¿de qué habla? Un cristiano apasionado habla de Cristo. Alguien que está apasionado por el trabajo habla de su trabajo. Nosotros somos discípulos de Cristo, somos ovejas del Señor, por lo tanto tenemos que ver es a Él. Las cosas del reino son las que nos tienen que ver a nosotros más que cualquier otra cosa. La iglesia podría ser mejor de lo que es. Más almas podrían haber en las iglesias. Oiga, es Él.
siempre lo cuento aquí para que se dé cuenta de la condición de la iglesia. En un lugar ahí en Bronx, en una iglesia ahí en Nueva York, una iglesia bonita, un poco más grande que esta, con alfombra y todo bien lujosa, con todo equipo de música, equipo de bonita. Llegué a predicar a esa iglesia, me invitaron y habían, sin mucho, habían unas 13 personas. Y cuando termina el mensaje, yo prediqué, hermano amado, lo que tenía que predicar, como que si hubiese mucha gente. Y cuando terminó el servicio y el muchacho me fue a dejar, le digo yo, y con la gente, solo esa cantidad de gente hay en esa iglesia tan bonita. Y me dice él, no, hay bastantes. Pero entonces, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué pasó que no llegaron hoy? Es domingo, ¿qué pasó que no llegaron hoy? Y dice, lo que pasa es que en esta temporada es verano. Esta es la temporada que ellos van a echar las playas, porque en otra temporada hay mucho frío y por eso todos se van a la playa. ¿Cree usted que eso es correcto? Dejar la iglesia sola, dejarla nada, el lugar donde Dios te alimenta, el lugar donde tú puedes entrar a la presencia de Dios. ¿Qué dirá Dios de que la gente prefiere estar en la playa y deja a un lado su iglesia y deja a un lado los compromisos que tiene en el culto? ¿Qué dirá Dios de eso? ¿Sabe lo que Dios dice? Mi iglesia está viendo otras cosas más que a mí. Y me dice, pero eso no es todo, mi hermano. Cuando viene el tiempo de frío, no quieren venir. Eso es triste. Y esa es condición de muchas iglesias. Otras iglesias no tienen asistencia porque muchos andan trabajando, porque tienen 2 trabajos. Y saben, no hay que olvidar que Jesús, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios le merece que tú vayas a honrarlo, a cantarle, a adorarlo y a recibir su consejo, su palabra. Porque necesitamos la palabra de Dios. Mi hermano amado, el hombre, dijo el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá, hablando de comida, hablando de vestido. El Señor Jesucristo dijo, hermano, cuando los discípulos le preguntaron acerca de eso, acerca de la comida, la bebida, del vestido, dijo el Señor, sabe que tienen necesidad de esas cosas, pero busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas les vendrán por añadidura. Hermano amado, ese es el reino de Dios. Esa es la verdad. No dejes que la bendición te aleje de Dios. No dejes que la prosperidad te aleje de Dios. No dejes que la comodidad te aleje de Dios. No dejes que los trabajos te alejen de Dios. Renueva tu mente. Mete nuevamente la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Porque al pueblo de Israel le pasó eso. Cuando usted lee Jeremías, usted puede ver la condición en que estaba el pueblo. Y ellos se habían mezclado las costumbres, se habían ido tras los negocios. Ya no guardaban el día que el Señor les había dicho que guardaran para Él. Condición de Israel. Pero qué triste es que a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo le vuelva a pasar lo mismo en este tiempo. Por eso es importante que lo que nosotros creemos lo pongamos importante, y espero que lo que creamos sea lo que dice Dios, no propias opiniones. Por eso es importante lo que dice ahí la palabra del Señor en Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo.
todo entra por la vista, mis hermanos. Todo está. Lo que tú miras. Cuando vino un momento en que Abraham y Lot tenían que tomar una decisión. Cuando Lot dice, yo me quiero ir para aquel lugar. Cuando ve Sodoma, la región, él vio algo bonito. Abraham no se dejó guiar por lo que miraba. Usted sabe esa historia, ¿verdad? ¿Y cómo fue el final de Lot? Tuvo que salir corriendo de un lugar que Dios iba a destruir, porque el pecado estaba creciendo, porque no había respeto a Dios, no había respeto a la dignidad de las personas. Era una nación pagana. Era tremendo. Lo que quiero decir es que tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que está entrando? Los seres humanos que queremos comodidad, pero cuando usted mira a Jesús, Él no que había que buscar comodidad. Él cambió todos los patrones de esto. El apóstol nos enseña que uno debe estar, hermano amado, acostumbrado a todo. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, no debemos ir tras el dinero, no vamos por las ganancias deshonestas que la Biblia habla, vamos por cumplir la voluntad de Dios. Entonces, tu ojo, ¿hacia dónde está mirando? Lo que ve tu ojo, el ojo es la lámpara del cuerpo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz es tinieblas, entonces ¿qué hay? ¿Qué hay en ti? Es la pregunta. Es lo que dice Mateo 6, 22 y 23. Yo quiero llenar mi vida. Este año, ¿qué metas tengo? ¿Qué metas tienes para este año? ¿Seguir igual como el año pasado? ¿O seguir y buscar otro nivel más? Para los que cantan, para los que tocan un instrumento, ¿cuál es su meta? Jesús dijo, todo, oiga bien, separados de mí, nada podéis hacer. Nada, hermano, cuando hablamos de las cosas del reino, nada podemos hacer sin Él. Usted y yo, si nosotros nos por otro pensamiento diferente, podemos buscar un montón de cosas en este mundo, pero ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Proverbios 23:7 dice que como piensa el hombre, así en su interior, así es. Como piensa el hombre en su interior, así es. Proverbios 23:12. Aplica tu mente y tus oídos a la instrucción y a los conocimientos de Dios. No hay conocimiento más correcto que lo que Dios da. No hay sabiduría más perfecta que la sabiduría de Dios. Oye bien, la base del criterio te dará tu personalidad. Tu criterio que tú tienes, tus convicciones, iglesia. ¿Cuáles son las convicciones que usted tiene? Es lo más importante. Usted sabe cuál es su identidad. Usted sabe quién es Dios. Un día salieron los discípulos con Jesús por las aldeas allá en Cesarea de Filipo, y dice, camino, Jesús le preguntó a ellos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Usted sabe que hay opiniones, diversas opiniones, diferentes opiniones. Y dice que ellos le respondieron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Usted las diferencias de opiniones, de criterios.
Pero todas esas, oiga bien, todas esas diferentes opiniones estaban. Pero él le preguntó a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde: eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga bien, los discípulos oyendo y estaban aprendiendo, y Pedro tenía convicción de quién era el que estaba con. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios. Y qué bueno es que sus discípulos tengan, hermano amado, clara la identidad de quién es a quien sirven, de quién es a quien siguen. Allá afuera no es tan importante, sino lo que yo sé de quién es Dios. Le da valor a la vida de uno y a lo que uno hace. Porque Él no era cualquier cosa. Jesús no era cualquier cosa. Él era la vid verdadera. Él era, hermano, la vida real, la verdad absoluta. Era la luz del mundo. Él es el pan de vida, Él es la resurrección, y Él es la puerta para entrar al cielo. Pero nosotros nos parecemos mucho a Él, porque también hay luz en nosotros, tenemos luz y la palabra en nosotros, Él en nosotros. De solo cantos, mis hermanos, es cuestión de conocimiento y de tener identidad propia. ¿Quién soy y quién es? ¿A quién le sirvo? ¿Y qué es lo que yo seré por Él y para Él? ¿Quién soy en Cristo? Es lo que interesa. ¿Qué es lo que estoy haciendo como hijo de Dios? ¿Qué estoy haciendo como iglesia? ¿Qué estoy haciendo en el lugar donde estoy? ¿Sabe usted para qué está una iglesia en un lugar? En todo ese lugar, en toda esa comunidad. ¿Sabe usted para qué está una iglesia en un lugar? Para ganar a los perdidos. Ay, hermano, pero no quieren. La iglesia necesita más luz, necesita más poder. Una pequeña cantidad de hombres salieron a hablar de Dios en el tiempo de la iglesia primitiva. Un hombre, hermano amado, sencillo, del vulgo, empezó a hablar. ¿Y cuántas personas vinieron de Pedro? Una iglesia que en medio de la persecución, que en medio del desprecio, empezó a dar muestras de las manifestaciones poderosas de Dios. ¿Pero por qué? Porque era una iglesia que en aquellos días buscaba a Dios. La iglesia tiene que volver, y deberá volver, porque si no, no se va. Nosotros somos responsables de llevar el mensaje. Usted y yo somos responsables de hacer lo que Dios dijo: vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Vayan, porque yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El Señor dijo: voy a preparar lugar, pues. Hermano, ¿quieres ir al cielo o estás muy cómodo aquí? ¿Sabes que esto se va a acabar? Nosotros andamos. Me decía ella: mira, todo esto, pero eso un día se va a acabar. La gente piensa que porque todo está bonito no va a pasar nada. Piensa que no van a venir los juicios de Dios. Hermano, muchas cosas están pasando y la iglesia ni se da cuenta. Las cosas pueden cambiar en un instante. Puede haber comodidad, pero las cosas cambian. El 11 de septiembre las cosas cambiaron en Estados Unidos. Nadie se imaginó que fueran a cambiar, y todavía hay secuelas de eso. Y la iglesia tiene que dar a conocer a Cristo. El diablo está sacando a la Biblia, los monumentos a los 10 mandamientos, los están arrancando. ¿Han visto esa noticia? Están arrancando los monumentos de aquí, de algunos donde han estado los monumentos a la escritura, a Dios, y en su lugar han querido poner estatuas de Satanás. ¿Y la iglesia qué hace? Tal
Tal vez la iglesia no puede llegar, escuche bien, tal vez la iglesia no puede llegar e impedir con su fuerza, pero ¿sabe qué tiene que hacer la iglesia? Empezar a levantarse en oración, empezar a levantar de guerra, intercesores, grupos de guerra, de oración, ¿me entiende? Eso es lo que la iglesia tiene que hacer, porque cuando la iglesia ora, Dios hace algo sobrenatural. Pero si la iglesia está ocupada y está sumida y está sumergida en otras, entretenida en acciones, el enemigo tiene el camino abierto y la iglesia ni se da cuenta. Debe importarnos a nosotros qué es lo que Dios piensa de nosotros. Te debe importar qué es lo que Dios dice de ti. Y algo que mire, ahí tengo yo un ejemplo. Ahí tengo eso delante de mis ojos. Usted lo tiene delante de sus ojos. Hay 4 perspectivas. Piensa de ti, lo que el diablo piensa de ti, lo que las personas piensan, lo que tú piensas de ti mismo. Cuando usted ve la vida de Job, ¿qué pensaba Dios de Job? ¿Qué pensaba Dios de Job? ¿Qué pensamiento tenía Dios de Job? ¿Qué decía Dios acerca de Job? Dios decía, no hay ninguno como él. ¿En qué estima tenía Dios a Job? Cuando usted lee el primer capítulo, usted se va a dar cuenta que Dios tiene una buena apreciación de Job. Y yo le digo algo, iglesia, Dios tiene una buena apreciación de usted. Él no lo llamó a usted para tenerlo sin ser alguien. Llamó para que usted en Él hiciera proezas. Él lo llamó y Él ve en usted, mi hermano, mi hermana, joven, en usted. Pero ¿qué ve Satanás en usted? ¿Qué veía Satanás en Job? ¿Sabe lo que el diablo veía en él? Que Job le servía a Dios por interés, porque le dice, extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y vas a ver, dice. O sea, lo que le estaba dando a Dios, Job es lo que es por interés. Quitas lo que tiene, ya no te va a servir, ya no te va a adorar. Oye, hermano, por eso Dios nos ha enseñado a nosotros a estar contentos en todo tiempo. ¿Sí? Hermano, adorarlo es igual que el matrimonio. ¿Cómo es el matrimonio? ¿Qué pacto se hace cuando una pareja se casa? En las buenas y en las malas. En abundancia o en riqueza o en pobreza. Ese es el pacto matrimonial. ¿Verdad? O en salud. Y usted sabe que esos pactos a veces el hombre los olvida, pero en Dios es lo mismo. En Dios, teniendo o no teniendo. ¿Se equivocaba Satanás o no? ¿Se equivocó Satanás? Satanás pensaba que Job le servía porque le tenía cosas que Dios le había dado. Ahora bien, mire usted, cuando usted lee lo que las personas pensaban de Job, ¿qué pensaban las personas de Job? Pensaban que a él le estaba pasando todo eso porque pues era pecador, tenían mal concepto de él. Ahora, ¿qué pensaba? ¿Qué llegó a pensar Job? Job llegó a pensar eso que dice ahí en el 10:15. Si soy malvado, ay de mí. Y si soy justo, no me da la cabeza. Usted puede ver ahí las maneras de pensar de humano. Estamos hablando de renovar. Estamos hablando de cambiar los pensamientos, mis hermanos, que de alguna manera el enemigo ha influido, el mundo ha influido. Nosotros sabemos que hay 3 enemigos. ¿Cuáles son esos 3 enemigos? El mundo es un enemigo, el diablo es otro enemigo. ¿Y cuál es el otro en el cristiano? Uno mismo. Entonces, hay realidades que el enemigo quiere que tengamos.
¿Quieres saber cuáles son esas mentalidades? El amigo quiere que nosotros tengamos. La primera es la mentalidad de perro. Porque cuando él te hace sentir como un perro, entonces te inactiva. ¿Sabe usted cómo es un perro? ¿Cómo es el perro? ¿Verdad? ¿Cómo es el perro? El perro mueve la colita. Ahí está en la casa de su amo el perro y ahí le lleva la comida, lo alimentan. Mayormente en este país usted sabe cómo tratan a los animales. Los tratan muy bien. El perro está tranquilo, está cómodo. Mayormente aquí en Estados Unidos es bien aplicable esto. Y sabe una cosa, esta mentalidad de perro la tuvo un hombre llamado Mefiboset. Un día el rey David dijo, mandó buscar a Mefiboset, pero Mefiboset tenía problemas, porque cuando él lo mandó a llamar y llegó ante su presencia, le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Miren lo que le estás a comer a mi mesa. Vas a estar en la mesa del rey comiendo la bendición que el rey tiene. Pero qué mentalidad tenía él. Dice, inclinándose: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Qué mentalidad tenía? De perro muerto. Y el rey lo estaba invitando a la mesa de él privilegiada, a estar en el palacio, en el lugar más lindo. Y esto, hermano, por favor, tráigalo usted. ¿A qué lo está invitando Dios? A ser parte de algo con él, a comer con él. Pero hablando tanto de las bendiciones que el hombre siempre imagina. Hablamos de bendiciones, el hombre mira carros, el hombre mira casas, el hombre mira montón de dólares. Esas bendiciones, que si el hombre piensa que esas son las bendiciones, todo eso que acabo de mencionar se va a quedar. Pero lo que nadie te va a poder quitar es la relación que tú tengas con Dios. Por eso Jesucristo dijo: hagan tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no puede, donde ladrones no pueden quitar. Porque lo importante, hermano amado, al final va a ser tu relación, tu comunión que hayas hecho en el reino para Dios. Pero si tienes mentalidad de perro muerto, no vas a querer. No vas a querer. Vas a pensar que eres un perro y cómo vas a estar con él. Oye bien, yo te digo una cosa, te digo algo: no pienses así. Has sido invitado a estar con él, a llegar un día con él y estar con él por siempre y para siempre. Pero si tienes una mentalidad de perro, no te vas a sentir, te vas a acomodar. Un perro, ya dije, se siente cómodo cuando tiene lo que su amo le da. Pero no somos perros, ¿me entiende? Dios, David lo estaba invitando a algo especial a él. No tenemos que tener una mente de menosprecio. ¿Qué puedo hacer yo? Si yo no puedo hacer esto, no puedo hacer. ¿Sabe? Eso Moisés pensó: yo soy un... ¿qué voy a hacer lo que Dios me está mandando a hacer? Voy a poder guiar tanta gente, guiar a un pueblo a la esclavitud. ¿Cómo voy a poder hacer eso? Yo si apenas sé hablar. Eso pensó Moisés. Lo hizo. Esa es una obra de Satanás, hacernos sentir que no somos nada, hacernos sentir como perros.
Usted no es un perro, usted es un hijo de Dios. Usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios. Y la Dios haremos proezas. La otra mentalidad es la mentalidad de langosta. Dice ahí en la palabra del Señor en Números 13:33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, así les a ellos. Note bien lo que dijeron los 10 espías cuando fueron a esa tierra que iban a tomar. Ellos dijeron: nosotros éramos a nuestro parecer y al parecer de ellos. Porque siempre así será, mis hermanos amados. Otros tendrán muchas veces un concepto de nosotros muchas veces cerrado y van a decirle: no, pero ¿cómo vas a poder hacerlo? O tú, ¿cómo vas a hacerlo? No, si tratar de desanimarlo, pero lo peor es que uno mismo tenga ese concepto de uno. Por eso le digo que uno es enemigo, uno tiene un enemigo adentro, uno mismo. Entonces ellos se miraban a sí mismos como langostas. No tengamos esa mentalidad, porque por pensar ellos así, no entraron. Los hombres que no tenían esa mentalidad, estaba Josué y Caleb, ellos no tenían esa mentalidad. ¿Sabe? Ellos dijeron: tal vez, voy a parafrasearlo, tal vez sea así. Tal vez en ocasiones uno se sienta así, pero dijo: el Señor está con nosotros y Él nos entregará esa tierra y Él nos entregará esa gente. Y eso es lo que tenemos que pensar, hermano amado, que independientemente de lo que nosotros pensemos de nosotros mismos o de cómo nosotros nos sintamos, si Dios está con nosotros, lo lograremos. Aunque nos sintamos incapaces, aunque nos sintamos tartamudos, aunque sintamos que no tenemos el tamaño y la capacidad, Dios lo puede hacer a través de nosotros. No tengamos esa mentalidad. La otra mentalidad es la mentalidad de indigno. Respondió 1-4. Respondió el centurión: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Indigno. Dígame usted, el Señor sanó al criado de él. Y hubiera, porque entre Jesús a una casa o que no entre. Que entre. El Señor le dijo a los discípulos: cuando estén en la casa y no lo reciban, entonces sacuden sus pies y la bendición se irá con ustedes. Pero cuando ustedes entren a una casa y los tomen y sean hospitalarios, la bendición que ustedes llevan quedará en esa casa. Imagínense usted, si Él le dijo eso a los discípulos, ¿cuál bendición quedaría en una casa si Jesús entrara? Pero Él tenía mentalidad de indigno. No soy digno que entres a mi casa. Hermano amado, el diablo quiere que creamos que no somos dignos. Pero sabe, lo que nosotros tenemos que creer es que el Señor ya nos hizo dignos por Cristo. Y lo que nosotros tenemos que querer y tratar es de que Él entre a nuestros hogares, que Él entre a nuestras familias, que Él sea el centro de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, de nuestros hijos. Porque donde está Cristo, ahí va a estar la bendición, hermano. Yo veo aquí familias desintegradas. Veo, oiga, papás en la iglesia y los hijos no están en la iglesia. Los hijos andan en otro lugar, están en la iglesia, no quieren adorar a Dios. Ahí están a veces en la iglesia, pero no quieren, es para ellos despreciable. Pero ¿saben por qué es? Porque no se dan cuenta en sus casas que no saben el valor que tiene Jesucristo. A Jesús, quiero que estés aquí en esta casa. Lo que tú digas es lo que se va a hacer en esta casa. Hermano amado, yo creo en este libro. ¿Usted cree en este libro?
sacaron este libro de las escuelas de aquí y han metido cultura, un tipo de cultura. Pero sabe, Cristo estar en los hogares, estar en las familias, y el primero que tiene que ver eso es que es la cabeza, luego la esposa, porque el Señor quiere estar ahí. Él quiere estar ahí en tu casa, Él quiere estar ahí, Él quiere ir a tu casa. Yo quiero que Él viva en mi casa. ¿Usted quiere que Él viva en su casa? La tercera mentalidad es la esclavo. En los israelitas, Números 11:5, nos acordamos del pasado, que comíamos en Egipto de gratis, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Y ellos estaban, mientras iban, oiga bien esto, mientras iban en un camino que el Señor les había trazado, porque trazado por Dios, una columna de fuego los guiaba. Una columna de fuego los guiaba, y por el día, hermano, eran cubiertos del sol, y por donde esa nube iba, hermano, ellos tenían que ir. Tenían el maná, no se les gastaba sus zapatos. De parte de Dios tenían una provisión sobrenatural. Su calzado no se gastaba, su ropa no se envejecía sobrenaturalmente. Pero sabe una cosa, ellos no estaban felices así. No estaban felices a la manera de Dios. Ellos querían a la manera de antes. Ellos recordaban la comodidad de antes. Es que antes teníamos los melones, antes teníamos los pepinos, teníamos los puerros, teníamos las cebollas. Es que antes era mejor. Y algo. Nosotros, cuando éramos mundanos con mi esposa, cuando yo era mundano, cuando yo era del mundo, yo tenía trabajo y comíamos bien. Tenía un trabajo secular y comíamos bien, pero bien. Ella tenía su dinero ahí. Oiga eso. Pero vivíamos en pleitos. Vivíamos en pleitos porque Cristo no estaba ahí. Nuestro hogar ya estaba despedazándose. Pero teníamos buena comida. Pero cuando nosotros empezamos en serio, hermano amado, cuando empezamos, ya todo cambió, porque empezamos a servir al Señor. Y llegó un tiempo que ahora estamos 100% dedicados. Y déjeme decirle que no es como muchos piensan. Pasamos situaciones difíciles, pero tenemos al Señor. Y usted puede ver a nuestros hijos. Esa es nuestra satisfacción. Hemos cumplido con el trabajo. Les hemos dado a ellos la palabra del Señor. Hemos formado sus vidas. Les hemos dado los principios bíblicos. Les hemos enseñado lo que la Escritura. Ellos han visto a una mamá que busca a Dios. Ellos han visto a un papá que busca a Dios. Y esto no es algo que solo yo tengo que hacer. Esto es algo que todos los que son discípulos de Cristo deben hacer. Yo le digo a mis hijos que el reino necesita obreros, necesita mujeres y hombres en el reino, porque muchos no quieren trabajar en el reino. Por eso muchos papás le dicen a sus hijos: yo quiero que seas un abogado, yo quiero que seas un doctor, yo quiero que seas un ingeniero. Pero pocos le dicen: yo quiero que seas un siervo de Dios. Y Jesús dijo: la mies es mucha, pero son pocos. ¿Cuál es la tarea de los padres? En su cabecita, en sus pensamientos, el amar a Dios, el seguir la voluntad de Dios. No la esclavitud del mundo. Usted sabe que Egipto representa al mundo, Faraón representa a Satanás, y ellos estaban pensando en regresar atrás.
pensando en seguir siendo esclavos de Faraón. Hermano, no vale la pena regresar atrás. No vale la pena seguir siendo esclavo del mundo. No vale la pena seguir siendo esclavo del diablo, de Satanás. No vale la pena regresar a lo que éramos antes. Aunque vivamos mejor económicamente, no vale la pena. Por eso renunciamos a la mentalidad de esclavo. Porque Faraón quería que el pueblo, y cuando el pueblo se quería ir, ¿qué hizo Faraón? Les puso más trabajo. Y cuando ellos se querían ir, les decía: déjenme a los niños, déjenme las cosas. De ninguna manera Faraón quería, y quería quitarle siempre algo. Yo le digo así, hermano amado, el diablo sigue tratando de esa misma forma. Él pone a la gente yugos de esclavitud. Y también Jesús quiere que nosotros tengamos su yugo, pero el yugo de Él es diferente. Mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Jesús: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Por qué Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados? Mucha gente está así, trabajada y cansada. Está afanada en el trabajo, está afanada y no disfruta del reino, y no disfruta de servir a Dios. Y la iglesia carece de servidores. La iglesia carece de gente que sirva, de gente que ayude, de gente que gane almas. ¿Por qué? Porque está esclavizada a un trabajo. Porque no solo tiene uno, sino tiene dos. Porque cuando llega a su casa ya está muy cansada o muy cansado. Lo que quiere es descansar. Se baña para relajarse, pero viene y se relaja más de lo debido. Y cuando siente el momento, ya no tiene ganas de ir a la casa de Dios. ¿Sabe? Cuando hay una mente de esclavo, no hay sueños, no hay anhelos, no hay deseos. En el Salmo 126:1 dice: actividad de Sión, seremos como los que sueñan. Hermano amado, tú tienes que soñar. Oiga esto: yo sueño con una multitud yendo al Señor. Yo sueño con una multitud de jóvenes que se levantan. Pero ¿qué pasará con los jóvenes que los papás están en la joven y no están ahí? ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué pasará con el evangelio que les corresponde a ellos dar a otra generación? Cuando usted lee, pasó cuando Josué murió, ya el pueblo no sabía nada de Dios. La generación que vino no sabía nada de Dios. Usted tiene que soñar. Dios usa a los soñadores. Allá estaba un hombre llamado José, y Dios lo usa. Alguien que tenía sueños. Usted tiene que soñar. No estoy hablando de los sueños donde usted se ve ahí como la figura principal, donde usted ve un montón de cosas ahí, hermano amado, materiales. Sueñe para Dios, para la iglesia, sueñe para el reino, hermano. Se necesitan soñadoras y se necesitan soñadores. Se necesitan mamás soñadores, papás soñadores, que le infundan sueños, que cuando los papás no los puedan terminar, los terminen los hijos. ¿Entiende? Ellos van a decir: mi papá soñaba con esto, mi mamá soñaba con esto, ahora yo voy a seguirlo, ahora yo lo voy a hacer. Pero si nosotros no les infundimos a ellos esos sueños, entonces morirá todo, morirá la obra, morirá el deseo de Dios en esa familia. Porque hoy Dios tiene un sueño para usted y su familia. No permite ser alguien con mentalidad de esclavo. La quinta mentalidad es la de jornalero. Dice la palabra en Lucas 15:19: le diré a mi padre: ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como a uno de tus jornaleros. Ahora yo le pregunto a usted, ¿eso era lo que el padre estaba pensando? Usted sabe la historia del pródigo. Era lo que estaba pensando. Él ya había, debido, hermano, a salirse del plan de Dios, debido a que se salió del plan del Padre, se fue a hacer muchas cosas al mundo, por decirlo así, y se fue a revolcar con el pecado. Y el pecado, hermano amado, y el diablo lo sacudió, hermano amado, fue devastador contra él. Y llegó el momento en que, gracias a la misericordia, todavía tuvo vida para pensar, para reaccionar, pero ya golpeado, y él llegó a tener una mentalidad de jornalero. El padre no quería que él fuera un jornalero. ¿Cómo lo recibió el padre? Lo recibió con, le puso calzado nuevo, dijo vístanlo, le hizo una fiesta, le puso un anillo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Bien, yo pienso que quiere que seamos punto, que seamos humildes como aquel publicano que llegó y se arrodilló y no podía levantar su cabeza, y Dios dice que él regresó más justificado que el fariseo que pensaba que. Cuando el hombre empieza a ver su condición y debido a su condición ya se siente indigno, porque él dijo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, aunque sea un jornalero, porque los jornaleros ahí con mi padre tienen comida y tienen techo y tienen vestido y tienen todo. Eso, aunque sea Dios, cuando usted le dice a él, Señor, yo quiero estar en tu plan, quiero volver a tu plan, yo quiero estar en tu casa. Ya no soy digno porque me alejé de ti, ya no soy digno porque hice esto, hice aquello. El Señor va a venir. Eso era que lo reconocieras. Pero ahora yo te voy a levantar, ahora yo te voy a usar, ahora yo voy a glorificar mi nombre en ti, porque ya llegaste al punto de entender lo que tenías que entender. Te diste cuenta que no se trata de material, que la cuestión no está en el dinero, porque Él dijo, dame mi parte que me corresponde, dame lo que me corresponde, yo me voy a ir y lo voy a disfrutar. El dinero no es lo que sacia, no es lo que satisface, no es lo que llena. Lo que llena es hacer la voluntad de Dios. Por eso en ese texto que leímos dice, para que comprobemos la buena, agradable y perfecta, tenemos que renovar nuestra mente. La sexta mentalidad es la mentalidad del altivo. La mentalidad del altivo, o la mentalidad del yo. Dice que al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real, dice la escritura que habló el rey Nabucodonosor y dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi Padre. Eso fue lo que él pensó en un momento. Es la mentalidad del altivo, del yo. ¿Sabe? Cuando vio el palacio, vio todo lo que había construido, dijo, esto yo lo hice. Esto lo hice con mi poder. Y en ese momento dice que él fue convertido bestia, como una bestia del campo. El reino le fue quitado, dice, y entre los hombres le arrojaron, y con las bestias del campo fue su habitación, y como a los bueyes le apacentaron, y pasaron hasta que él reconoció quién era Dios, que no era lo que él pensaba, que por él había hecho todo, que por su fuerza, que por su inteligencia, porque muchos piensan que han hecho todo por su fuerza y su inteligencia. Hay un punto en que el hombre piensa que hace las cosas por sí mismo, pero óigame, déjeme decirle a usted que está aquí, si usted vino de otro país, Dios dio a usted.
Si usted tiene lo que tiene, Dios se lo dio a usted. Dios le dio la inteligencia, las habilidades, Dios le dio los talentos, todo lo que usted sabe hacer. Fuerza no es por su inteligencia, es porque Dios es bueno con usted. Pero en el momento que alguien como Nabucodonosor dijo, es por mi poder, es por mi fuerza, es por mi inteligencia que hice esto, en ese momento dejó a Dios. Y por eso Dios le quitó lo que tenía. Oiga eso. Hay gente aquí así, en este país, que se volvió altiva, que humilla a otros. Oiga eso, que humilla a otros, que porque ya tiene, que porque ya prosperó, que porque ya hizo algo, cuando vienen otros, vienen viniendo otros, los humilla, se aprovecha de ellos, los maltrata. Eso no es correcto. Tiene que recordarse, oiga bien, tiene que recordarse de dónde. Tenemos que acordarnos quiénes éramos, de dónde nos sacó Dios. Yo no puedo presumir de que fui la gran cosa, hermano amado. Yo tengo que acordarme de dónde me sacó Dios. Ya estaba perdido, ya estaba destruido. Yo lo que soy ahorita, donde estoy parado ahorita, además es por la misericordia de Dios. ¿De qué puedo presumir yo que tenga de mí mismo? No tengo nada de mí mismo. Lo que tengo bueno lo tengo de Dios. Lo he recibido de Dios. Dios ha tocado a la gente. Dios ha tocado sus corazones. Dios les ha dicho y les ha puesto: yo solo sirvo a Dios. Y estoy consciente de mis limitaciones, de mis debilidades y de mi gran necesidad de Dios. Pero en el momento que siento que no tengo necesidad de Dios, ya no quiero buscarle, ya no voy a la casa de Dios, es ahí cuando me estoy alejando de Dios, sacando a Dios de mi vida, de mi familia. Perdone la expresión, como bestias, como animales. Yo no miro un perro aquí, no miro ninguna vaca. Dicen amén. No miro a nadie aquí que sea, porque oiga bien, nosotros sabemos por el entendimiento que Dios nos dio que necesitamos de Dios. ¿Sí? Necesitamos de Dios. Los animales, ellos no van a la iglesia de Dios. Y yo no digo esto, escuche bien, no vaya a malinterpretarlo, porque no lo estoy diciendo con ánimo de ofender a nadie. No lo tomen por el equivocado. Solo tomen literalmente como lo oyen, porque los seres humanos que tenemos conciencia de que tenemos que ir a la casa de Dios. Los seres humanos tenemos una necesidad. Yo sé que toda la creación de Dios dice: todo lo que respira alaba al Señor. Los amarillos, las bestias del campo, y todos ellos a su manera alabarán, adorarán a Dios. Pero los que vamos a la casa de Dios somos los seres humanos. Pero cuando nosotros dejamos de sentir esa necesidad, es por altivez. Cuando nosotros pensamos que las cosas ya llenaron lo que solo Dios llena, es altivez. Así que nosotros tenemos que saber que la Biblia dice lo siguiente, 1 Corintios 2:16, porque conoció la mente del Señor. Dice: ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué tenemos? La mente de Cristo. La mente que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué hacía Cristo? ¿Qué buscaba Cristo? ¿A quién seguimos? ¿Quién es nuestro modelo? Cristo. A Él le cantamos, a Cristo le cantamos.
A Él es que le buscamos. Él vino y dijo: ejemplo os he dado para como yo soy, vosotros hagáis como yo soy. Hermano amado, el que dice que de Él tiene que andar como Él anduvo. Es de aquello, es de eso que tenemos que ser convencidos nosotros a través de lo que dice la Escritura. Por eso dice la Biblia, Romanos 12:2, recalcando: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. A nosotros nos pasa que se nos olvida lo que Dios dice, hermano. Por eso el método repetitivo, porque los evangelios dicen que repiten, porque usted encuentra en la Biblia muchas cosas que parece que se repiten. El método de Dios es repetitivo, porque somos muchas veces olvidadizos. Pero dice Dios que no es olvidadizos, sino gente que oye y hace la palabra. Así que es el momento para que se ponga de pie. Póngase de pie, mi hermano.